Hola, buen día, espero que todos estén muy bien. Nuestro grupo está conformado por Joan Dicelis, Camila Andrea Pavón, Héctor Quintero y quien les habla, Lizeth Arciniegas. El día de hoy vamos a tratar un tema de organismos de control. Eso es una clase de constitución, por ende vamos a contar un poquito de historia. Entonces empecemos. Con el paso del clásico Estado liberal al intervencionismo de Estado, el Estado bienestar y el Estado social de derecho, se presentó un fenómeno de expansión de la actividad estatal. Los pesos y contrapesos tradicionales entre las tres ramas del poder, que nosotros lo vimos la clase pasada, una clase de constitución, que decían que las tres ramas del poder eran legislativo, ejecutivo y judicial, ¿sí? Entonces retomamos. Eran insuficientes para la verificación del cumplimiento de la función pública y por ello se hizo necesario replantear la clásica teoría de subdivisión y abrir campo en la estructura a los órganos encargados de hacer el control sobre ciertas actividades estatales. O sea que de ahí partimos a lo que es organismos de control, de ahí nace. Para agregar al control endógeno, cuando nos referimos a endógeno, es algo interno, de las ramas del poder en la administración, jerárquico y de tutela, un control exógeno que permitiera medir mejor los logros. Cuando hablamos de exógeno es del exterior, ¿sí? Entonces, del exterior para medir esos logros, fracasos y desafueros de dicha actividad. Para tal fin, en la Constitución de 1991, que también vimos una clase de la Constitución donde nos decían que la anterior había sido en 1886, luego después de 104 años nace la Constitución de 1991, beneficiando al pueblo, ¿sí? Dando garantías a nosotros como ciudadanos. Para tal fin, en la Constitución del 91 se creó en el marco de un esquema de autonomía la función pública de control fiscal y de control de la conducta oficial de los servidores públicos, así como de promoción y protección de los derechos, ¿sí? Es como si nosotros estamos acá, en esta casa, y alguien está supervisando si todos estamos haciendo en esta casa lo que debemos hacer. Es una analogía. En la Constitución de 1886, acá retomamos lo que estaba diciendo anteriormente, si bien se contemplaron unos órganos de control, no gozaron de la autonomía e independencia necesaria para cumplir cabalmente su labor. O sea que en 1886 en la Constitución sí hablaban de eso, pero no tenían la autonomía que ya en la Constitución del 91 vinieron a tener. Pues el Ministerio Público debía ejercerse bajo la suprema dirección del gobierno, ¿sí? Entonces, si el gobierno dice sí o no, entonces se hace, si no, no. Ya hoy en día no es así, ya estos organismos de control tienen esa autonomía para tomar sus decisiones. Y la Contraloría General actuaba en nombre de la Cámara de Representantes. En la Constitución del 91, con el fin de fortalecer y especializar la actividad de control, se extendió la fiscalización a todos los órganos, ¿sí? Cuando hablamos de fiscalización es hacer un seguimiento, una revisión, que se estén haciendo las cosas como están planteadas. Y ramas del poder, y se reconoció autonomía e independencia a dichos órganos. Dicha función es pública. Cuando hablamos de público, hablamos de personas naturales en nombre del Estado y que cumplen funciones del mismo Estado, ¿sí? Eso hace referencia cuando hablamos de función pública. La Contraloría General de la República, según lo dispone la Constitución de 1991, es de carácter técnico y goza de autonomía administrativa y presupuestal, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que ellos hacen un plan de trabajo y tienen su presupuesto. Ejemplo, el presupuesto para este año 2020 se realizó en el 2019. En el de 2021 se planea este año
y así todos los años. O sea, hay una organización y tienen la autonomía, la toma de decisiones, no tienen que depender si el gobierno opina o no opina o si está de acuerdo, son autónomos. Su propósito es verificar la transparencia, eficiencia y eficacia de la destinación de los recursos públicos. ¿Qué se hace con esos recursos públicos? ¿Sí? Si se están los recursos públicos financiando para lo que está determinado. Y en consecuencia, deducir las responsabilidades a que haya lugar e imponer las respectivas sanciones. ¿Qué quiere decir eso? Que hay alguien que me está haciendo seguimiento si yo estoy enviando el dinero, los recursos para lo que es. Y si no es así, pues tengo que asumir unas sanciones, ¿sí? Ya sean multas, ya sea la cárcel o ya sean sanciones del trabajo, ¿sí? Sacar a esas personas de la función que están ejerciendo, dependiendo la gravedad del asunto. En el campo territorial, la vigilancia de la gestión fiscal de los departamentos, distritos y municipios donde haya contralorías corresponde a estas. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una contraloría que es de la República, que revisa todo, pero hay unas contralorías que están en los departamentos. Estas contralorías de los departamentos verifican las de los municipios, si están haciendo las cosas bien, si están distribuyendo para lo que es los recursos públicos. Vamos a ver un ejemplo. Cuando están en un colegio distrital, ahí entonces llega la Contraloría a revisar, la Contraloría departamental llega al pueblo a revisar si el colegio está destinando los recursos para lo que es. Por su parte, la vigilancia de la gestión fiscal de la Contraloría General de la República se ejerce por la Auditoría General de la República. ¿Qué quiere decir esto? La Contraloría está aquí y hay un ente, ¿sí? Digámoslo al lado, que está supervisando si esta Contraloría está haciendo las cosas bien, ¿sí? Entonces la Contraloría revisa que todos los recursos públicos se estén destinando para lo que es. Pero aparte hay una auditoría, un ente que le está haciendo seguimiento si está haciendo las cosas bien. Entonces, para que lo tengamos claro, ¿sí? Siempre cuando nosotros vemos las cosas desde afuera es mejor. Cuando uno, digámoslo, soy la Contraloría, estoy haciendo las cosas y estoy enfocada, a veces no puedo ver los errores. Entonces viene este ente a decirme: mira, estás fallando en esto, debes mejorar esto, debe hacer seguimiento de esto, hay que implementar calidad en los documentos. Entonces esa es la revisión y seguimiento que hace este ente que está acá al lado. Viene a decirle a la Contraloría cómo debe mejorar lo que ya está haciendo, el proceso que ya está llevando a cabo. Bueno, continuemos. El Ministerio Público está a cargo de la Procuraduría General de la Nación, cuyo origen en Colombia se remonta al texto constitucional de 1830. En la Constitución de 1991, el procurador es el supremo director del Ministerio Público, ¿sí? Y la Procuraduría tiene como funciones, entre otras, la de vigilar el cumplimiento del ordenamiento jurídico en general y de las decisiones judiciales, ¿sí? Entonces, el procurador es el supremo director del Ministerio Público y estos lo que hacen es velar que las leyes que tiene un país, esta sociedad, Colombia, se cumplan, ¿sí? Todos debemos estar regidos a unas leyes, porque si no, pues cualquiera podría salir, robar, matar, cometer cosas que en las leyes pues está estipulado que no se deben hacer. Entonces, por eso es importante las leyes y por esto es importante esta Procuraduría, porque ayuda a velar el cumplimiento de esto mediante el procurador, que, como dice acá, es el supremo director del Ministerio Público. El defensor del pueblo, figura que aparece en el texto de la Constitución de 1991,
tiene a su cargo la promoción, el ejercicio y la divulgación de los derechos humanos. Y según se dispuso en reciente forma constitucional denominada de equilibrio de poderes, ejerce sus funciones de manera autónoma, por lo que se le reconoce un manejo administrativo y presupuestal igualmente autónomo. Entonces, la Defensoría del Pueblo lo que hace es velar por los derechos de nosotros los ciudadanos. Además de eso, tiene autonomía y también tiene un presupuesto anual, ¿sí? Ellos realizan un plan de trabajo, qué es lo que van a hacer, cómo van a gestionar, qué campañas van a realizar para el año siguiente, para gestionar y promover el cuidado y velar por los derechos humanos. Ejemplo, cuando se implementó ahora una línea de llamada, que si un niño está recibiendo maltrato, entonces simplemente llama a 154 y listo, ya ahí lo contacta. Entonces esas son las campañas y esa es la autonomía y ese es el velar por los derechos. Entonces generar como esa concienciación a todos los ciudadanos, perdón. Entonces, ahora sí, para finalizar, esto es una pequeña introducción a lo que vamos a ver más adelante. ¿Qué vamos a ver? Ejemplo, vamos a ver la Contraloría, las normas, el objeto, las funciones, los órganos de asesoría y coordinación, porque estos entes que les acabé de mencionar no funcionan solos, funcionan gracias a asesorías, gracias a un grupo, a un equipo de trabajo. Todo sistema tiene que tener esa congruencia con unas fichas que ayudan a mover ese sistema. Es algo cíclico. Entonces, por esto vamos a dar inicio como tal a las normas, objetos y funciones, órganos de asesoría y coordinación. Muchas gracias. Hola, buen día. Mi nombre es Camila Andrea Pavón Rincón y yo les hablaré sobre la Auditoría General de la República. Este es un organismo de vigilancia de la gestión fiscal dotado de autonomía jurídica, administrativa, contractual y presupuestal. Su objetivo es ejercer la función de vigilancia en la modalidad más aconsejable mediante los sistemas de control financiero, de gestión y de resultados. Dentro de sus funciones se encuentra la de fijar las políticas, prescribir los métodos y las formas de rendir cuentas, determinar los criterios que se aplicarán en la evaluación financiera, de gestión y de resultados. Sus órganos de asesoría y coordinación son el Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno y la Comisión de Personal. Por otra parte, la Procuraduría General de la Nación es el máximo organismo del Ministerio Público. Tiene autonomía administrativa, financiera y presupuestal. Esta representa a los colombianos ante el Estado y es la de mayor importancia dentro del Ministerio Público. Dentro de sus objetivos están vigilar el cumplimiento de la Constitución, las leyes, las decisiones jurídicas y los actos administrativos, proteger los derechos humanos, defender los intereses colectivos y el patrimonio público. Debe rendir anualmente un informe de gestión ante el Congreso y está conformada por más de 3.500 servidores. Dentro de sus funciones está la preventiva, pues debe vigilar el actuar de los servidores públicos y advertir cualquier hecho que pueda ser violatorio de las normas. La función de intervención, pues ante las jurisdicciones y ante las diferentes instancias, cuando el procurador lo considere necesario, puede intervenir en defensa de los derechos y de las garantías. Y la disciplinaria, pues es la encargada de iniciar, adelantar y fallar las investigaciones por faltas disciplinarias. Esto sería todo. Muchas gracias. Buen día, mi nombre es Johan Dicelis y voy a comentarles sobre la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo es un organismo constitucional bajo la cabeza del Defensor del Pueblo y dirigido por el Procurador General de la Nación. Es un organismo constitucional autónomo, administrativo y presupuestal y hace parte del Ministerio Público. Algunas de sus características principales es velar en la promoción y divulgación de los derechos humanos. Algunos de sus objetivos generales es diseñar y adoptar con el Procurador General de la Nación las políticas de promoción y divulgación de los derechos humanos en el país, dirigir y coordinar las labores de diferentes dependencias que conforman la Defensoría del Pueblo, hacer recomendaciones y observaciones a las autoridades y a los particulares en caso de amenaza, violación de los derechos. Demandar, impugnar o defender ante la Corte Constitucional de oficio o solicitud de cualquier persona y cuanto fuere procedente. Contraloría General de la República es un organismo de carácter técnico con autonomía administrativa y presupuestal.
no cuenta con funciones administrativas diferentes a las inherentes a su propia organización y no hace parte de ninguna rama de poder público. Objetivo: ejercer en representación de la comunidad la vigilancia de la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejan fondos o bienes de la nación. Evaluar los resultados obtenidos por las diferentes organizaciones y entidades del Estado en la correcta eficiencia, economía, eficaz y equitativa administración del patrimonio público, de los recursos naturales y del medio ambiente. Funciones. Algunas de sus funciones son: ejercer la vigilancia de la gestión fiscal del Estado a través, entre otros, de un control financiero, de gestión y de resultados fundado en la eficiencia, la economía, la equidad y la valoración de los costos ambientales. Ejercer la vigilancia de la gestión fiscal conforme a los sistemas de control, procedimientos y principios que establezcan la ley y el Contralor General de la República mediante la resolución. Ejercer el control posterior sobre las cuentas de cualquier entidad territorial de los casos previstos ante la ley. Conceptual sobre la calidad y eficiencia del control interno en los términos previstos ante la Constitución Política y la ley.